Spider-Man retirado es capturado por Shield del comienzo de la película. Continuaron con su tema anterior. La doctora Maya es una muy buena persona. Si siguen las noticias, deben saber que su principal proyecto ahora es la cápsula médica Luna Plateada. Y otro pequeño proyecto que ella dirigió en su tiempo libre era también el mismo proyecto en el que tú trabajaste durante tu pasantía. Penny lo dirigió a uno de los laboratorios. El equipamiento aquí es completo y muchos de los artículos son cosas que Miles nunca había visto antes. Algo en el escáner llamó su atención. Eso es, Vibranium, dijo Penny, siguiendo su mirada. Todo esto es Vibranium que ella robó de Wakanda. De hecho, poco después de tomarlo, ella misma lo reveló en el chat grupal. Así que Chaya lo sabía. El mensaje en ese momento fue el siguiente. Spider-Man. Wakanda Vibranium Armas.jpg, voy a deshacerme de ellos. ¿Alguien quiere uno? Informe 1. Tonji. 1. Halcón. 1. Sam. 1. Nat. 1. Rodey. 1. Chaya. 1. El nombre de Chaya es particularmente distintivo. Pequeña araña. Sorprendida, ¿qué estás haciendo en el chat grupal? Chaya. Me agregaste al grupo hace un mes. Aunque Chaya se enteró de esto, no investigó el asunto, quizás porque confiaba en el carácter de Penny, o quizás porque Wakanda se estaba preparando para hacer algunos cambios. Esta experiencia le enseñó a Penny que a veces no necesita estar tan ansiosa por compartir. Almorcé en la empresa con Natasha, por supuesto, con Miles como tercera rueda, y Wanda uniéndose a nosotros a mitad de camino, irradiando resentimiento. Lo recuerdo y ya me disculpé por mi ausencia anterior, dijo Penny vacilante. Wanda respondió sarcásticamente. Oh, por supuesto, gracias por tu disculpa, jefe ocupado. Penny miró a Natasha en busca de ayuda. Natasha suspiró casi imperceptiblemente. Bueno, gracias a Spider-Man, Night Monkey, Nightcrawler y Garfield el ladrón fantasma han causado algunos problemas en el frío. La sorpresa de Penny fue exagerada. ¿Qué tiene esto que ver con Spider-Man? ¿Qué tiene esto que ver con Spider-Man? Repitió Wanda con incredulidad, y luego se burló. Porque todos reconocieron que el mal disfrazado era Spider-Man. Natasha se encogió de hombros. Porque Spider-Man siempre subestima su popularidad, y algunos fanáticos acérrimos siempre pueden descubrirlo con solo unas pocas pistas. Spider-Man es un superhéroe que existe desde hace más de una década. Luego le mostré un determinado artículo de noticias. Ja. Mono nocturno. Ladrón fantasma. Con esa máscara puesta. Te reconocería aunque fueras ceniza. Hombre araña. Penny adivinó inmediatamente de dónde venía el infieme. ¿Me estás tomando el pelo? Aunque me redujeran a cenizas, ¿aún me reconocerías? ¿No me reconocerías si me quitara la máscara? Ridículo. ¿Pero y qué tiene esto que ver con Industrias Parker y? Preguntó Penny con cautela. No es gran cosa, solo que algunos fanáticos y detractores acérrimos inundaron la cuenta de la compañía, convirtiendo la sección de comentarios de una empresa de productos médicos en la cuenta personal de algún superhéroe. Solo aumentó la carga de trabajo de los empleados que amamos el trabajo un 100%. Porque tienen que trabajar de noche haciendo relaciones públicas y aclaraciones, y lidiando con las calumnias contra Industrias Parker por parte de los que odian a Spider-Man. Dijo Wanda, tratando de mantener la calma. Si no tuviera miedo de revelar sus superpoderes en público, ya habría corrido y agarrado a su jefe por el cuello. Penny se encogió el cuello y sintió una sensación fresca allí. Quizás Spider-Man debería tener su propia cuenta. En lugar de malgastar recursos de la empresa. ¿No te parece? Wanda apretó los dientes y miró a Penny con furia. Está bien, se lo diré. Penny miró fijamente su comida. De hecho, tengo una cuenta personal. Significa que aún no he empezado a subir vídeos y, por coincidencia, una vez más Spider-Man escapó por poco de la muerte hoy. Llamémoslo el hombre araña que casi muere porque enojó a Bruja Escarlata. ¿Qué episodio del documental de Penny es este? El 241, ¿no? En esa atmósfera, Miles no se atrevía a respirar fuerte, no se atrevía a comer con fuerza y masticaba casi cada 5 segundos por miedo a hacer el más mínimo ruido. No te preocupes, ella no te hará nada, le susurró Penny a Miles. A pesar de lo que dijo, Miles comió con temor. Probablemente no sabe por qué la secretaria está enojada con Penny por el error de Spider-Man. Al ver esto, Wanda también contuvo un poco su resentimiento hacia Penny. En público, aún debes darle cierta reputación a tu jefe, especialmente porque la otra parte es solo un pasante que todavía está en la escuela.
Y aunque parecía bastante aterradora en este momento, casi haciendo que la gente pensara que estaba a punto de convocar a miles de zombies para destruir a Penny. Después del almuerzo, Penny dejó a Natasha en la entrada de la empresa. ¿Todavía no has comprado un coche? Preguntó Natasha por alguna razón. Penny nunca ha comprado un coche. Desde que desapareció el portal, ha estado yendo y viniendo del trabajo en autobús, y a veces usa seda de araña a escondidas para desplazarse. Sí. Asintió y luego preguntó con cautela. De hecho, creo que, ¿puedo ir en tu coche, no? Las palabras de Penny podrían estar insinuando algo. Ya sea que Natasha entendiera o no, sonriendo y dijo. Es una buena idea. Mientras llamaba a su auto, dijo. Ford siempre está feliz de permitirle sentarse en el asiento del pasajero. Penny miró el cielo azul, impidiendo el contacto visual, y preguntó. Entonces, ¿estás dispuesta? Natasha se volvió hacia Penny y le dijo suavemente. Me encantaría. ¿En serio? No pude evitar sonreír. ¿Habría más gente sentada ahí? La pelirroja, no, la agente rubia frente a mí fingió pensar. Sí, efectivamente quedan algunas personas. ¿Eh? ¿De verdad hay uno? La sonrisa de Penny se desvaneció al instante, y luego preguntó con una fría mueca. ¿Quién es? Natasha contó con los dedos. Primero es Penny Parker, luego Penny Garfield, luego Spider-Man, Nightcrawler que apareció hace unos días y el Phantom Tief Garfield, probablemente esas sean las personas. Al oír estos nombres, el rostro previamente amargo de Penny se transformó en una sonrisa. Oh, vale, eso también funciona. Ford llegó en esa época, un giro bastante desafortunado. Este coche, algo antiguo y modificado, siempre atraía la atención de los transeúntes. Penny vio a Natasha subir al coche. La agente rubia bajó la ventanilla del coche. Ya casi deberías estar lista para ir a la escuela, ¿verdad? Unos días más, dijo Penny. Que tengas un buen día en la escuela, chico, dijo Natasha, y Ford arrancó el motor y se alejó del área del edificio Parker. Cuando Penny escuchó ese nombre nuevamente, ya no estaba enojada. Exhaló una bocanada de aire viciado. Encontrar el momento adecuado para abrirse siempre era algo difícil. Las vacaciones de verano de Penny terminaron y necesita regresar a Hogwarts para su 5º año. Afortunadamente, la mayor parte de su trabajo en Nueva York ya había terminado. Después de dejar una carta detrás de su escritorio, Penny abrió la grieta y fue a la escuela. Sí, ella no podía enfrentarse a Wanda, Wanda siempre parecía que estaba a punto de correr y morderla para luego convertirla en un zombie. No le tengo miedo y ¿por qué debería tenerle miedo? Ni siquiera le tengo miedo a Hulk. Su explicación en el vídeo tenía un aire marcadamente artificial. En su primer día de regreso a Hogwarts, Penny saludó a algunos compañeros de clase en el camino y era bastante popular en la escuela en ese momento. Ya sea como presidente del Speud, el campeón del torneo de los 3 magos o incluso como un joven mago que sobrevivió a las garras de Voldemort. Todos la respetaban, admiraban y reverenciaban, incluso los Slytherin no eran una excepción. De hecho, la mayoría de los Slytherin lo eran. A medida que se acercaban a la mesa de Gryffindor, sus amigos comenzaron a llegar uno tras otro. Hola. Felicidades por haber sido elegidos prefectos. Les dijo Penny a Ron y Hermione. Gracias. Hermione se acercó y la abrazó. Ron abrió los brazos para abrazarla, pero ella lo detuvo. Ron murmuró sobre su fuerza. Al ver esto, Harry sabiamente encontró un lugar donde sentarse. Sabiendo que Penny no estaría en Inglaterra durante todo el verano, Hermione ofreció. Harry fue a las audiencias este verano, y luego todos nos reunimos en la casa de Sirius con la Orden del Fénix. Durante las vacaciones de verano, Harry y Dudley fueron atacados repentinamente por 2 dementores. El Ministerio de Magia detectó el uso de magia por parte de Harry fuera de la escuela y le emitió una notificación de expulsión de Hogwarts y destrucción de su varita. Luego Harry fue citado al Ministerio de Magia para ser interrogado por el comité disciplinario. Después de que Dumbledore testificara ante el tribunal, Harry finalmente fue absuelto y se le permitió permanecer en Hogwarts. Después del juicio, Harry fue llevado a la casa ancestral de Sirius Black, que también era la sede secreta de la Orden del Fénix. De hecho, Dumbledore incluso hizo que Snape me enseñara oclumancia. El rostro de Harry se tornó sombrío. Había pasado todo el verano aprendiendo esto, salvo por el acoso de Gali. Penny no preguntó por qué. Supuso que Dumbledore sabía algo sobre el futuro y tomó esas decisiones. Por cierto, Penny. Hermione tiró del brazo de Penny, como si tuviera algo que decirle a solas. Hermione mostró el anillo de Onda en su mano y susurró.
Por fin lo aprendí. Porque Penny, esa maestra poco confiable, solo le enseñó un poco en tercer grado. En cuarto grado había perdido su habilidad de teletransportación, por lo que Hermione recién ahora pudo aprenderla por su cuenta. Todo esto es gracias a la inteligencia y diligencia de la persona conocedora. Eso es genial. Penny estaba feliz por ella, pero triste por sí misma. Una vez que todos estuvieron presentes, el sombrero seleccionador cantó una canción en un estilo diferente al habitual, y luego los estudiantes de primer año comenzaron su clasificación en sus respectivas universidades. Ron y Penny siempre sintieron que el proceso de espera era largo y doloroso. Después de concluida la ceremonia de selección, Dumbledore todavía tenía algo que decir. Este año ha habido 2 cambios en nuestro personal docente. Estamos encantados de darle la bienvenida nuevamente a la profesora Graplant. Ella les enseñará una lección sobre cómo proteger a las criaturas mágicas. Nos complace presentar igualmente a la profesora Umbridge, la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras. Era bajo y gordo, con cara de sapo y párpados caídos y ojos saltones. Ella estaba vestida completamente de color rosa y llevaba un gran lazo rosa. Penny se quejaba con sus amigos de que defensa contra las artes oscuras cambiaba de profesor cada año. Harry dijo enojado que reconocía al hombre como un empleado del Ministerio de Magia que lo había impresionado durante la audiencia. En ese momento, Umbridge se levantó e interrumpió a Dumbledore. Mostró una sonrisa falsa que todos pudieron ver a través de ella y dijo: «Gracias por tan cálida bienvenida». Su voz era deliberadamente aguda y estridente. «Es tan bueno estar de vuelta en Hogwarts. Es tan bueno ver todas estas caritas felices mirándome». Penny ignoró automáticamente lo que se dijo después, su mente se centró únicamente en la cena que siguió. Ella no era la única que se relajaba. Harry, Ron e incluso los jóvenes magos que los rodeaban hacían lo mismo. El auditorio estaba ruidoso. Nadie quería escuchar el discurso desagradable y aburrido. Hermione fue probablemente la única aquí que escuchó todo lo que tenía que decir. Después de que Umbridge terminó de hablar, Hermione dijo en voz baja: «Eso fue muy perspicaz». «¿Eh? ¿Qué dijo?». Las pupilas desenfocadas de Penny comenzaron a enfocarse. Hermione dijo muchas tonterías, pero en esas tonterías reveló que el Ministerio de Magia está interfiriendo con Hogwarts. En cualquier caso, Dumbledore finalmente les permitió empezar a comer. Harry no tenía tan buen apetito como Penny y Ron, y siempre sintió que ver a Umbridge allí era un mal presagio. Cuando la cena estaba a punto de terminar, Hermione instó: «Ron, tenemos que ir a darles instrucciones a los estudiantes de primer año». «Está bien». Ron se levantó y gritó: «Pequeños». Ahora era el más alto de los 4, seguido por Penny. «No los llames pequeños», corrigió Hermione con énfasis. Harry y Penny siguieron al grupo. «¿Dónde está Hagrid?». «Algunas misiones no nos dijeron que eran», explicó Harry, refiriéndose a la Orden del Fénix. Penny asintió pensativamente, dándose cuenta de que muchas cosas que habían sucedido durante las vacaciones de verano le resultaban desconocidas. Parece que todo el mundo está conspirando o preparándose para algo. La gente tiene cierto miedo o vigilancia sobre la resurrección de Voldemort. Entre este grupo de personas temerosas o cautelosas, Penny no era una de ellas, por lo que parecía un poco fuera de lugar. Harry vio a Cho-Chan charlando y riendo con sus compañeros desde lejos. Penny sabía que Harry todavía estaba enamorado de ella. Pero recuerda, ella tiene un novio, y él es muy guapo. La cara de Harry se sonrojó y luego palideció. «Sí, lo sé, puedes mirar a otras personas, como y pensó Penny. Ginny, la niña más hermosa de nuestro cuarto grado, recuerdo que te escribió una carta de amor». «Eso fue en el pasado», dijo Harry suavemente. Él creía que Ginny en ese momento solo le estaba prestando excesiva atención debido a su título de Salvador. Se estaba haciendo tarde, así que todos regresaron a sus respectivos dormitorios. Penny notó algunas prendas de lana en la cama de Hermione. «¿Es esto, un sombrero?». «Sí, sabes, rescatar tus bolsillos requiere estos objetos. Me he pasado todo el verano aprendiendo esto, además de practicar con el teletransporte. ¿Quieres intentarlo?». Me invitó. Al ver su adorable rostro y sus ojos expectantes, Penny no pudo soportar negarse y lo tomó. «Está bien», a la mañana siguiente. Los alumnos de quinto grado tienen una agenda muy ocupada, quizás porque tienen los exámenes OWL este año. Astronomía e historia de la magia estaban bien, pero para Harry y Ron, pociones era la clase realmente difícil. Porque la hostilidad de Snape hacia Harry se ha mantenido inalterada durante 5 años, desde que se inscribió por primera vez hasta ahora, en su quinto año.
Pensé que las cosas mejorarían este año desde que se unió a la Orden del Fénix, dijo Hermione decepcionada. Ron no intentó ocultarlo. Dumbledore debe estar loco para creerle a Snape. Penny no está de acuerdo. Como alguien que sabe lo que le depara el futuro, todo lo que hace debe tener una razón. Hermione creía en Dumbledore, pero las palabras de Penny llamaron su atención. Como alguien que sabe lo que depara el futuro. Al darse cuenta de que se había equivocado, Penny intentó disimularlo. Bueno, quise decir, que tiene una mente progresista y puede predecir el futuro. Pero esa afirmación también era cierta. Harry no habló. Simplemente se sintió increíblemente frustrado. ¿Por qué siempre tuve que enfrentarse a un trato tan injusto? Desde que tenía memoria. Durante la pausa del almuerzo, Hermione llevó al grupo a un rincón del castillo de la escuela y utilizó la técnica de teletransportación que acababa de aprender. Cuando el familiar halo dorado apareció ante los ojos de Penny, casi se estalló en lágrimas. Oh, mis 100.000 voltios, esto es magia. Exclamó Ron con envidia, pero su expresión se tornó sombría al entrar en el portal. ¿Pero por qué te teletransportaste a las cuevas de Aragog? Creo que esta es la mejor opción, dijo Hermione con desdén, mirando a Penny, que estaba alcanzando a Aragog. Como las clases optativas eran después del descanso del almuerzo, se dividieron en dos grupos. Harry y Ron fue a la clase de adivinación y Penny y Hermione fue a la clase de adivinación aritmética. La clase de adivinación sigue siendo mística, y la adivinación aritmética sigue siendo una forma rigurosa pero mágica de lógica. Aparte de tener más tareas que antes, el nuevo semestre no parece ser diferente. Hasta la última clase del día, defensa mágica negra. En ese momento, la nueva profesora, la profesora Umbridge, ya estaba sentada detrás del podio. Ella todavía llevaba el mismo cardigan rosa y el mismo lazo que llevaba la noche anterior. Penny sospechaba que no se había cambiado de ropa o que tenía un conjunto entero del mismo conjunto en su armario. Ella esperaba que Umbridge no hiciera lo que Barty el joven, que había personificado a Moody antes, hizo y comenzaría inmediatamente a torturar a la pequeña araña de 8 ojos con las 3 maldiciones imperdonables. Después de todo, Penny siempre ha sido una buena estudiante y rara vez contradice abiertamente al profesor. Penny Parker tuvo suerte. Su deseo se hizo realidad. Umbridge no comenzó a utilizar las 3 maldiciones imperdonables. En lugar de eso, inicia inmediatamente 3 objetivos para la clase. 1. Comprender los principios básicos. 2. Identifique la ocasión de uso. 3. Evaluar el contenido del libro. Luego haga que los estudiantes estudien a fondo la teoría de la defensa contra la magia. Sin embargo, tanto Penny como Hermione ya habían terminado de leer el libro antes del comienzo del año escolar. El contenido era tan árido que uno se preguntaba si había sido escrito por alguien como Lockhart que no podía usar magia. De hecho, las aventuras ficticias de Lockhart eran más interesantes que este libro de texto real. Hermione estaba muy insatisfecha con esto, especialmente porque no había aprendido mucho en el curso durante los últimos 4 años, aparte de que Lupin le había enseñado algunos hechizos. Su resentimiento acumulado la llevó a decidir expresar su insatisfacción en ese momento. Ella levantó la mano en alto. Aunque todos los demás lo vieron, Umbridge fingó no verlo. Unos 5 minutos después, Penny estaba a punto de hablar. Profesor, pero Umbridge lo interrumpió. Tienes que levantar la mano antes de hablar en mi clase, Parker. Así que Penny no tuvo más remedio que levantar la mano obedientemente. Siempre había sido una buena estudiante. Umbridge puso lo que ella pensó que era una sonrisa falsa y amorosa. Querida, ¿hay alguna pregunta? Profesor, ¿cómo se siente? Preguntó Penny preocupada. Gracias, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó Umbridge, algo sorprendida. Como no pudiste ver que la mano de Hermione había estado levantada durante mucho tiempo, pensé que había algo mal con tus ojos. La sinceridad de Penny dejó a Umbridge sin nada que criticar. Algunos estudiantes inmediatamente rieron en voz baja. Sabían que no era la primera vez que el presidente defendía a la señorita Sabelotodo en clase. No hace falta, Parker. El rostro de Umbridge estaba pálido. Pero aún así le preguntó a Hermione con una voz aguda y coqueta. Oh, cariño, ¿qué pasa? Hermione dijo directamente. Ninguno de tus 3 objetivos menciona el uso de hechizos defensivos. ¿Usar hechizos defensivos? Umbridge rió como si hubiera oído algo gracioso. Parece que no sabes cuándo usarlos. ¿Planeas encontrarte con algún peligro en mi clase? Hermione mantuvo su mano levantada. ¿No deberían las clases de defensa contra las artes oscuras practicar hechizos defensivos?
¿Es usted un especialista en educación especialmente formado por el Ministerio de Magia, señorita Granger? Preguntó Umbridge. No, pero, Umbridge interrumpió a Hermione. Entonces no tienes derecho a juzgar lo que es correcto o incorrecto para ningún curso. Eso lo decidimos nosotras. De repente, Harry se levantó y gritó. Cuando llegó Voldemort, todos morimos porque no sabíamos cómo defendernos. La razón son tus cursos de teoría basura. No levantó la mano ni demostró las consecuencias de decir esas palabras. Su ira se estaba volviendo cada vez más difícil de contener, quizás porque había visto a esa persona la noche anterior. Harry ya había visto el feo rostro de Umbridge, tanto por dentro como por fuera, en las audiencias hacía mucho tiempo. Umbridge exclamó con incredulidad. Gryffindor -10, señor Potter. La clase quedó en silencio. El culpable de que la rosa ya no fuera lindo estaba señalando su mano inusualmente corta y rechoncha, que descansaba sobre el podio. Algunas cosas extrañas y engañosas te han llevado a creer que un mago oscuro ha resucitado, todos lo vimos. Ha vuelto a la vida. Interrumpió Harry, furioso. Señor Potter, ya le ha costado 10 puntos a su casa. No empore las cosas. La cara de Mitchell se torció en burla. ¿O prefieres que lo confinen? Como acabo de decir, la idea de que un mago oscuro vuelva a la vida es una tontería, solo un truco engañoso. Harry estaba a punto de replicar cuando Pernie lo detuvo. Ella notó que Harry estaba inusualmente enojado hoy. ¿Entraste de repente en la pubertad? Eso es realmente apasionante. Penny levantó la mano. En lugar de dejar que Harry Potter interrumpa la clase, dejamos que Penny Parker, quien parece más dispuesta a seguir las reglas, hable. ¿Alguna pregunta? De hecho, Umbridge no quería responder ninguna de las preguntas de estos molestos magos. Profesora Umbridge, y empezó Penny, pero fue interrumpida por un grito de incredulidad. Es Umbridge. Lo siento, Uri, No importa, profesor U. Ella quería dejarlo pasar, pero Umbridge no lo haría. No. Debes decir el nombre correcto. Su voz estridente hirió los oídos de Penny. Inesperadamente, incluso el profesor estaba inusualmente furioso. Es solo un nombre equivocado. Antes me llamaban Caballero Mono Nocturno. Está claro que su nombre es difícil de pronunciar. Penny sintió que la responsabilidad de llamarla por el nombre equivocado no era suya. Hoy vayamos al grano, profesor, y Penny no quería perder tiempo en nombres. Así que ella preguntó directamente. Independientemente de si Voldemort ha resucitado, no nos enseñarás ningún hechizo defensivo sin importar cuánto esperen o incluso se resistan los estudiantes. Cuando la palabra Voldemort apareció nuevamente, las expresiones de muchas personas se volvieron antinaturales. Él dijo que no es necesario ni peligroso, y no deberías rebelarte contra los profesores. Umbridge intentó abrir muchos ojos saltones para parecer más imponente. Penny mostró con comprensión. Permítame explicarles a los estudiantes lo que quiere decir. Habla, dijo Umbridge, satisfecha con su tacto. Penny se volvió hacia sus compañeros y gritó. ¿Oyeron lo que quería decir el profesor? Aquí no aprenderemos ningún hechizo defensivo práctico. Y la defensa de las artes oscuras es una posición maldita. Todos los que la ostentan terminan mal, excepto Lupin, que renunció. Así que deberíamos preocuparnos más por la seguridad del profesor. Umbridge estuvo bien en la primera mitad, pero algo no estuvo bien en la segunda mitad. ¿De qué estás hablando? Ya terminé de hablar. Penny se sentó. No termines. ¿Qué quisiste decir con lo que acabas de decir? La profesora Umbridge no iba a dejarlo pasar. Quería saber la respuesta. Pero Penny abrió ese aburrido libro y dijo con mucha firmeza. Queremos aprender de usted, profesor. En su clase, solo queremos ser buenos estudiantes. Umbridge se quedó sin palabras. ¿Es esta Penny Parker realmente ingenua o solo dedo? Parece tan sincera, pero es tan inquietante. ¿Eso es todo? Harry estaba muy confundido. Apretó los puños con fuerza, la ira aún ardía. Penny se giró para mirarlo. ¿Eso es todo? Deberías prestar atención a los libros que están sobre la mesa. Sus palabras tienen más peso que las de Umbridge. Harry se contuvo durante mucho tiempo, pero al final la razón prevaleció. Los otros estudiantes pensaron de la misma manera. Si incluso Penny les permitía leer libros durante la clase de defensa contra las artes oscuras, entonces también podrían leer libros. El período siguiente se volvió particularmente difícil. En particular, a veces Umbridge pasaba junto a ti y te hablaba con voz tensa. En el momento en que terminó la clase, todos desearon poder teletransportarse fuera del aula. ¿Por qué no discutes con ella, Penny?
Todos sabemos que Voldemort ha resucitado. Solo el Ministerio de Magia y el mundo exterior se engañan a sí mismos, ¿no? Estalló Harry en cuanto se alejaron de Umbridge. No nos grites, Harry intentó calmarlo a Hermione. Penny le explicó con gusto. Porque confrontar directamente a un profesor solo nos pondrá en una situación peor. A veces, lo más valiente es esperar la oportunidad adecuada. Siempre se ha dicho que las escuelas son como un microcosmos de la sociedad, donde los estudiantes son ciudadanos comunes y los profesores son miembros de un sistema poderoso. Las personas comunes y corrientes sin conexiones que se enfrentan abiertamente a quienes están en el poder solo serán etiquetadas como criminales. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Harry con impaciencia. Penny no estuvo de acuerdo. A nadie le gusta desperdiciar energía haciendo cosas inútiles, así como tampoco nos gusta tener que esforzarnos para leer un libro que no ayuda en absoluto. Así que, cuando el resentimiento público se acumula hasta cierto punto, es natural que se produzca un levantamiento popular. Solo tenemos que hacer saber a todos que ella no es una profesora cualificada. Deberías leer más sobre la historia de la magia o la historia Muggle, sugirió Penny. La historia nos enseña mucho. Aunque la historia también se puede inventar. Hermione se encogió de hombros, igual que cuando vio algo de historia y descripciones de los elfos domésticos. Penny no lo niega. Todavía no era la hora de cenar, así que se dirigieron al salón. ¿Harry le ha contado esto a Dumbledore? Preguntó Penny. Harry frunció el ceño. ¿Qué pasa? Cuando no puedes controlar tus emociones, dijo Penny. Ron y Hermione apoyaron el acuerdo, pues ambos sintieron que Harry era diferente a antes. Harry bajó la cabeza, recordando sus recurrentes pesadillas, y dijo en un tono indistinto. No hay necesidad de molestarlo con asuntos tan triviales. Creo que soy perfectamente normal. De hecho, era muy anormal. Su personalidad cambió de repente después de regresar de las vacaciones de verano. Penny presentó profundamente que este asunto estaba relacionado con la resurrección de Voldemort, y si Harry no se lo decía, se lo diría a Dumbledore. A la hora de la cena, parecía que la mayoría de la gente sabía que Harry y Penny habían discutido con Umbridge durante su clase de defensa contra las artes oscuras. Incluso ahora, algunas personas todavía cuestionan la afirmación de que Voldemort resucitó. Mi mamá dice que lo que vemos es una ilusión creada con tecnología Muggle. Dice que los Muggles son buenos haciendo falsificaciones en Hollywood. No mares tonto. Ningún Muggle es tan bueno. Pero eso es lo que dice el profeta. ¿Estás diciendo que la historia del presidente luchando contra el hombre misterioso era falsa? No lo sé, pero ¿cómo logró la presidenta regresar ilesa? Si de verdad se enfrentó a la misteriosa persona, monstruos. Si ni siquiera creen en el líder del gremio, apúrense y abandonen el gremio para liberar sus puestos. Los susurros en el auditorio no escaparon a los oídos de Penny. Ella simplemente no esperaba que incluso viéndolo con sus propios ojos pensara que podría ser falso, lo que demuestra lo aterrador que puede ser el control de la opinión pública. Sin embargo, Slytherin parece inusualmente tranquilo este año. Penny miró la mesa del lado verde. La atmósfera allí realmente contrastaba marcadamente con la de las otras tres mesas. Después de la cena, algunas personas abandonan el auditorio una tras otra. Los gemelos estaban presentando su nuevo producto a los de primer año, lo que hizo que Hermione frunciera el ceño. Asegúrate de decírselo cuando volvamos a la sala común. ¿Me oyes, Ron? Ella creía que era su responsabilidad como prefecta. Ron se encogió. Sus dos hermanos mayores llevaban mucho tiempo riéndose de su elección como prefecto, y sentían que no podía usar el título para controlarlos. En ese momento, Angelina se acercó y dijo que después de que Wood se graduara, se convirtió en la capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor, y sugirió que debería encontrar un nuevo portero. Entonces, Penny, ¿qué piensas? Invitó a Angelina. No, no sirve para este tipo de competición, se negó Penny. Incluso si se parara frente a los tres aros y ninguna pelota pudiera atravesar su defensa, perturbaría significativamente la experiencia visual y la sensación de participación de los demás jugadores. Angelina dijo con pesar. Bueno, deberíamos buscar talentos potenciales entre los demás. Harry, recuerda venir y darnos tu opinión. Escuchar esta noticia le levantó el ánimo a Harry después de un día sombrío. Le encantaba el Quidditch y esperaba con ilusión a los nuevos miembros del equipo. La primera semana del nuevo semestre ha pasado y los estudiantes finalmente le han dado la bienvenida al sábado. Gracias a la protección contra las artes oscuras, los estudiantes de Hogwarts nunca sintieron que una semana pudiera ser tan larga.
Vale la pena mencionar que Ron fue seleccionado como portero en esa selección de jugadores de Quidditch. Así que, sorprendentemente, Harry y Ron no fueron al cibercafé a reunirse, sino que llevaron escobas a la cancha, probablemente con la intención de practicar. Xiao Bai, lamentando la pérdida de 2 sacos de boxeo en línea, gritó. Después de todo, solo soy un lobo solitario. Y se sumergió de cabeza en un juego llamado Sekiro. Mientras tanto, Penny fue a la oficina del director para encontrar a Dumbledore y contarle sobre la irritabilidad de Harry. Voldemort lo está influenciando. Podría ver lo que el otro ve. Por eso hice que Harry aprendiera a desconectar su cerebro. El director parecía haber estado al tanto de la situación de Harry desde el principio, y le aseguró a Penny que no se preocupara. Luego hablaron de la profesora Umbridge. No creo que los estudiantes puedan soportarla por mucho tiempo, dijo Penny, porque también encuentra sus clases muy difíciles. El Ministerio de Magia quiere usarla para controlar Hogwarts, dijo Dumbledore con indiferencia, sin parecer tomándosela en serio. Pero le están dando demasiadas vueltas. Hogwarts no es tan fácil de controlar por extraños. Así que deberías aprovechar esta oportunidad para unir a tu club Speuk. El director le guiñó un ojo a Penny. Penny comprendió rápidamente lo que quería decir. Oh, tú también apoyas que la derroquemos. Nunca dije eso, negó el director. Después de hablar sobre el sapo rosado, Penny quiso preguntar qué sucedería en el futuro. Sin embargo, Dumbledore era extremadamente discreto y no estaba dispuesto a revelarle ninguna información. El anciano de cabello blanco sonriendo y dijo: aprecia el tiempo que pasas con tus amigos. Yo me encargaré de todo lo demás. Su amable mirada conmovió a Penny. Ella nunca pudo resistirse al cuidado de sus mayores. Deberías confiar más en mí. Sabes que soy una superheroína genial, genial. Enfatizó a Penny. Todos estaban ocupados, incluidos Hagrid, Lupin, Sirius y otros, y ella esperaba poder ayudar de alguna manera. Dumbledore se acercó y dijo: por supuesto, todos lo sabemos, pero créeme, te dejaré actuar cuando sea necesario. Penny no pudo refutar lo que dijo. Espero que realmente lo haga. Realmente no entiendo por qué el director, que sabe todo sobre el desarrollo futuro, siempre parece sentirse limitado. Penny salió de la oficina del director y fue con Hermione a la cueva de Aragot. Están estudiando el portal aquí, ya que prácticamente no hay nadie alrededor. Dumbledore no prohibió esta magia. Hermione estaba muy satisfecha. Ahora incluso podía regresar directamente a su casa en Londres. Sí, pero recuerda no enseñárselo a nadie. Penny se apoyó en la pared limpia de la cueva. Pensaba en Umbridge. Umbridge eliminó todo el contenido práctico del curso de estrategia de defensa, centrándose únicamente en la memorización teórica. Esta táctica es claramente una clásica política de mantener al pueblo ignorante, impidiendo que la gente común aprenda nada, resistiéndose e incluso dejándola completamente indefensa frente al peligro. Se espera que Umbridge haga más movimientos, y Penny planea sentar las bases en Speut primero. Deberíamos aprender resistencia a la magia oscura nosotros mismos. Hermione no esperaba que el tema llegara tan lejos, pero la chica inteligente comprendió rápidamente. Yo también lo he pensado. Hermione se acercó a Penny, contenta de que compartían la misma idea. Al fin y al cabo, aprende defensa contra las artes oscuras por tu cuenta no infringe ninguna regla de Hogwarts, ¿verdad? Es solo una idea preliminar. Penny miró a Hermione, que casi le tocaba la nariz, y se inclinó un poco hacia atrás porque sentía que estaban demasiado cerca, pero su espalda estaba contra la pared de piedra. El fin de semana pasó rápido y ya es lunes otra vez. Ron recibió una carta de Perky aconsejándole que se mantuviera alejado de Harry y Penny. Hermione se quedó sin aliento cuando miró el último ejemplar de El Profeta. Vio un sapo rosa gigante en el periódico. El Ministerio de Magia busca una reforma educativa. Umbridge nombrada investigadora principal. El Ministerio de Magia ha aprobado un nuevo decreto. Se ha creado el puesto de investigador superior de Hogwarts. Lo anterior también incluye comentarios de algunas celebridades sobre la nueva ley. La respiración de Hermione se aceleró mientras observaba. Fudge le dio nuevos poderes para inspeccionar a otros profesores. No puedo creerlo. Ron no pudo evitar reír. Realmente quiero saber qué pasará si ella investiga a las clases de la profesora McGonagall. Esta podría ser una oportunidad, dijo Penny. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. De esa manera, otros profesores también estarán insatisfechos con ella, y estaremos del mismo lado, dijo Penny mientras tomaba una carta de una leche desconocida. ¿Eh? Ella miró el sobre con cierta sorpresa.
La atención de Hermione se desvió rápidamente. ¿Qué pasa? Penny abrió el sobre con una sonrisa en el rostro. Oh, es solo una carta de Fleur. Hermione quería que continuara, pero Penny ya estaba absorta en la lectura de la carta. El ahora sorprendentemente guapo mago de cabello castaño infló sus mejillas en señal de insatisfacción. Después del desayuno, siempre veían a Umbridge en otras clases durante el resto del día. Ella estaba sentada en un rincón del aula con una pizarra en la mano, mirando fijamente como un sapo, registrando continuamente cada detalle de la enseñanza del maestro. Ninguno de los profesores pudo escapar de su interrogatorio. Durante la investigación de la lección de transformación, el profesor interrumpía frecuentemente la enseñanza con molestos sonidos de tos que decían ejem, ejem. Esto hizo que la profesora McGonagall la mirara con frialdad y le dijera enfadada: si sigue interrumpiéndome, ¿cómo va a entender mis métodos habituales de enseñanza? Debes saber que, por lo general, no dejo que otros hablen cuando yo hablo. La profesora Umbridge parecía como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Todos los estudiantes estaban encantados de ver esto y miraron a McGonagall con admiración. El sapo rosado no dijo nada después de eso, sino que garabateó enojado en el pergamino en el tablero de escritura. Penny y Hermione estaban discutiendo las razones del Ministerio de Magia para hacer esto. Purgar a los maestros del bando de Dumbledore, debilitar el poder del director y allanar el camino para que Umbridge reemplazara a Dumbledore. Después de clase, se reunió en el cibercafé Requirement y habló con Harry y Ron sobre el estudio autodidacta de defensa contra las artes oscuras. El problema ahora es, ¿quién puede enseñarnos a protegernos de las artes oscuras? Preguntó Harry. Creo que cualquiera de ustedes, Penny o Harry, serían buenas opciones, por ejemplo, con sus excelentes encantamientos Patronus, sugirió Hermione. A Penny le pareció divertido. Parece que, aparte del encantamiento Patronus, no soy tan bueno como ustedes en ninguna otra magia. Ron recordó. Y el encantamiento levitatorio. Muy bien, entonces excluyamos el encantamiento guardián y el encantamiento levitatorio. Pero solo tú y Harry se han enfrentado a Voldemort aquí. En nuestro primer año, nos enfrentaron juntos a Quirrell cuando este tenía a Voldemort pegado a la nuca, argumentó Hermione con lógica. Penny pensó por un momento. En realidad, tengo a alguien en mente que puede enseñar magia. Siguieron la mirada de Penny. Las 8 patas de la araña blanca se movían tan rápido que dejaban imágenes residuales. Ron se giró lentamente para mirar a Penny. No querrás decir, Penny afirmó afirmativamente y dijo. Little Wit puede enseñarte magia. No puedo. Gritó Xiaobai en un momento de lucidez, mientras estaba absorta en la lucha contra el jefe. A Penny no le importaba si Xiaobai estaba dispuesto o no. Parece que ahora necesitamos darles a nuestros miembros de SPEUG una actualización integral. ¿Vapor? Se dio cuenta de Hermione. Quería decir SPEU, se corrigió rápidamente Penny. Ella resopló. No lo ocultes, siempre supe que secretamente convertiste mi club de elfos domésticos en la Asociación de Juegos y Diversión Mágica. Ron preguntó con curiosidad. ¿No estás enojado? Hermione dijo con calma. Debería estar enojada, pero sé que esta también es una oportunidad. Penny tiene razón. Es una buena manera de que algunas personas a las que les gustan los videojuegos comprendan gradualmente a los elfos domésticos. Si fuera solo yo, realmente no podría conseguir que se unieran tantos estudiantes. Harry replicó. Solo no enojado porque fue Penny quien lo hizo. Si hubiéramos sido Ron o yo, nos habrías regañado como lo estás hecho la profesora McGonagall. Hermione se sonrojó levemente. Porque sí. Las notas de Penny son mejores que las tuyas. Pregúntense si ya terminaron sus tareas. Ron y Harry dejaron de hablar. Sus tareas estaban efectivamente sin terminar y prácticamente se estaban acumulando allí, apestando. Actualmente hay alrededor de 500 estudiantes en Hogwarts. El SPEUG cuenta con más de 300 miembros, ya que los nuevos estudiantes de primer año aún no se han unido y un grupo de ellos ya se ha graduado. Antes del verano pasado, contábamos con más de 400 miembros. La actualización integral de Penny se refiere a transformar a las más de 300 personas existentes en miembros principales. Hermione sugirió que los miembros firmaran un tratado sobre cómo lanzar magia, para que no tuvieran que preocuparse de que alguien traicionara a SPEUG. La sugerencia fue adoptada y en los siguientes días compraron pergamino y los materiales necesarios para el hechizo. Tras dudarlo mucho, Hermione decidió contarles la verdad a sus 3 amigos. Este pergamino está maldito. Provocará que al informante le salgan pústulas moradas en la cara que forman la palabra informante, lo que le causará una desfiguración permanente.
¿No es esto y no es esto ir demasiado lejos? Preguntó Ron. El mago de cabello castaño miró a Penny, tal vez preocupado de que Penny pudiera tener una opinión negativa de ella. Penny reflexionó y evaluó. Esta maldición es relativamente leve. Se dice que causa desfiguración permanente, pero en el mundo mágico, en realidad, hay muchas maneras de tratar los forúnculos. Solo diles de antemano que la traición será maldita. Que se unan o no a la causa del Speug es decisión suya. Se discutieron y resolvieron los asuntos principales. Hermione redactó un total de 4 contratos de pergamino maldito. Penny confiará los otros 3 pergaminos a alguien de otra casa a quien considere digno de confianza. Cedric de Hufflepuff también es el novio de Cho Chang. Y luego está Luna de Ravenclaw, con quien todos se conocen. Por último, está el relativamente desconocido Theodore de Slytherin. Era taciturno por la naturaleza y tenía talento para las pociones. Snape solía dejarlos a él y a Penny solos para encargarse de las pociones. Estos 3 fueron los primeros en firmar sus nombres en el pergamino de sus respectivos colegios. Luego serán responsables de preguntar a los miembros de su propio colegio si están interesados en convertirse en miembros principales. Cuando los 4 se dirigieron a la sala común de Gryffindor con el pergamino, se sorprendieron al ver a Ginny y Michael Corner de Ravenclaw parados juntos en una esquina del pasillo exterior. Ron estaba a punto de correr hacia adelante cuando Hermione lo detuvo un tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿No viste que ese tipo estaba a punto de besar a Ginny? Preguntó Ron, con el rostro lleno de sorpresa e indignación. Hermione dijo algo irritada. Están saliendo y es muy descortés de tu parte acercarte y molestarlos de esa manera. ¿Desde cuándo y? Ron estaba devastado. No sé si es porque incluso Ginny, que es más joven que él, ha comenzado a salir con alguien, o porque su propia hermana se dejó aprovechar por un idiota. Se conocieron en el baile de Navidad a finales del año pasado y empezaron a salir después, dijo Hermione con calma. Penny meneó la cabeza con dolor. ¿Cómo pueden tener una relación tan jóvenes y? Nunca he estado en una relación y Ginny, que solo tenía 14 años, pero y Harry no estaba seguro de cómo se sentía en ese momento. No estaba precisamente triste, solo un poco decepcionado, porque Ginny se había enamorado perdidamente de él. La relación de Ginny ha dejado a los 4, incluidos Penny, Harry y Ron, con sentimientos muy encontrados. No me gusta esa persona. Ron miró ferozmente a los 2 amantes en la esquina. Hermione dijo seriamente. No depende de tu preferencia. Rápidamente hizo que los 3 volvieran a la realidad. ¿No íbamos a anunciar algo, Penny? Está bien. Los 4 entraron juntos al salón, y Penny se paró sobre la mesa con el pergamino en la mano. Un miembro de Gryffindor del Speug. Me complace anunciar que nuestro club está realizando una importante renovación interna, con juegos de magia más nuevos y divertidos. Y podrás aprender magia aún más interesante que la resistencia a la magia oscura de Umbridge. Esto es algo que los estudiantes del último año que ya se graduaron no pueden disfrutar. Un consejo. Dado que la ubicación del club es un secreto muy bien guardado, debemos firmar un tratado antes de disfrutar de los nuevos juegos y aprender la nueva magia. Bajo este acuerdo, no lo traicionaremos y nos enfrentaremos a consecuencias terribles y severas. Así que, por favor, piénsenlo bien antes de firmar. Pueden consultar el contenido anterior para ver si lo aceptan. Plazas limitadas. Por orden de llegada. Cierra la inscripción en 3 días. Penny colocó el pergamino sobre la mesa y los gemelos ya habían firmado sus nombres. De hecho, ya habían estado antes en el cibercafé responsivo, pero ahora simplemente estaban dando un buen ejemplo. Cuando aparece la primera firma, firman más personas, y cuando firman más personas, firman aún más. Esto se llama efecto manada. Durante esos 3 días, la gente no dejaba de pedirles que firmaran pergaminos. Casi 3/4 partes de los alumnos de Gryffindor lo firmaron, mientras que el resto no lo hizo por presión de sus estudios o familiares. Después de todo, los padres de muchos estudiantes trabajan en el Ministerio de Magia, y no todos los niños son tan filiales como Weasley. Aproximadamente la mitad de los estudiantes de las otras 3 universidades también firmaron la petición. Hufflepuff es el segundo grupo más grande después de Gryffindor. Sorprendentemente los Slytherins tenían más que los Ravenclaw. Incluso tiene el nombre de Draco Malfoy. No puedo creer lo que veo. Exclamó Ron sorprendido. Harry también revisó repetidamente para asegurarse de que cada letra del nombre estuviera escrita correctamente. Hermione se rió entre dientes, como si hubiera descubierto la razón. Probablemente no sabes lo impresionante que fue el material que transmitiste. Penny preguntó confundido.
¿Qué quieres decir? Nunca me defendí cuando luchaba contra Voldemort. ¿Oh, crees que todos pueden ser como tú, volviendo a Hogwarts ilesos después de 5 o 6 maldiciones Imperius de Voldemort? Replicó Hermione. Los magos que no se han enfrentado a Voldemort quizás no sepan esto. Pero esos antiguos mortífagos y como el padre de Draco, Malfoy, probablemente lo saben mejor. Sí, tal como Hermione adivinó. Lucius Malfoy sabía muy bien lo aterrador que era Voldemort. Inicialmente había creído que solo había una persona en el mundo capaz de lidiar con el hombre misterioso, y esa persona era anciana y estaba cerca de morir hasta que vio los recuerdos de Draco. Una más joven y más poderosa, incluso utilizó a Voldemort para eliminar a un mortífago, lo que obligó a Lucius, que no era especialmente leal, a empezar a vacilar. Lucius sintió que podía hacer algo a espaldas del místico, como lograr que Draco y Penny se llevaran bien. Eso era lo que estaba pensando, pero Draco no pudo animarse a hacerse amigo de Penny. Escribir su nombre en este pergamino fue el paso más grande que pudo dar. Al tercer día, cuando llegó la fecha límite, se publicó un gran aviso en el tablón de anuncios de la sala común de Gryffindor. La esencia de lo anterior es que Umbridge disolverá cualquier organización, asociación, equipo y club estudiantil que no esté aprobado por ella, o los expulsará inmediatamente. Harry frunció el ceño. No puede ser tanta coincidencia. Alguien debió de habernos avisado, dijo Ron con gravedad, y luego se golpeó la palma con el puño. Creo que es Michael Corner. Esta es una visión claramente sesgada. Hermione dijo. Desde el momento en que firmas tu nombre, no debes romper nuestras reglas, o sabremos quién es inmediatamente. Encontró el nombre de Michael en un pergamino de Ravenclaw. Es normal que el profesor Urunqui lo sepa. Hemos enviado un aviso a todos en la escuela. Penny les dijo que no se pusieran demasiado nerviosos. Hermione instintivamente quiso abrir la boca para corregir el error, pero se dio cuenta de que la persona cuyo nombre fue mencionado incorrectamente era ese molesto profesor, por lo que quedó callada. Angelina pasó junto a ellos, con aspecto abatido. Incluso prohibió el Quidditch. Probablemente no habrá ninguna práctica este año. Harry se enojó tanto al escuchar esto que quería hacer pedazos el anuncio. ¿Qué derecho tiene ella a hacer esto? Angelina los miró a los cuatro y dijo. Presiente que tramamos algo importante. Luego se dio la vuelta y se fue. Penny se acarició la barbilla. Buena táctica. Así todos pensarán que fuimos nosotros quienes causamos la disolución de esos clubes, ese miserable sapo rosado. Ron no pudo evitar maldecir. Está bien, está bien. No creo que la gente se deje llevar tan fácilmente por el odio, aseguró Penny. Pero antes de poder comenzar oficialmente su autoestudio de defensa contra las artes oscuras, Penny necesitaba convencer a alguien, o mejor dicho, a una araña. No es que no quiera enseñar, es que no puedo. Blanquita cruzó sus patas de araña. Construir un círculo mágico no es algo que se pueda hacer fácilmente agitando una varita y diciendo un hechizo como hacen los nativos de aquí. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Preguntó Penny. Xiao Bai resopló y le explicó a este idiota mágico. Para lanzar un hechizo, primero debes seguir 3 pasos. El primer paso es sentir la magia, el segundo paso es comprender la magia y el tercer paso es construir un hechizo, al que a menudo se hace referencia como círculo mágico. Los lugareños usan encantamientos y varitas para facilitar un hechizo simple, pero nuestros círculos mágicos son mucho más complejos. Xiao Bai mostró un diagrama de un círculo mágico. Los patrones parecen muy complejos. Hermione observó atentamente, agitando su varita en el aire. Entonces apareció a su lado un círculo mágico que se parecía en un 70.180% al círculo mágico de Xiao Bai. Xiao Bai se preguntó. ¿Qué? Penny aplaudió y elogió. ¡Guau! Es increíble. Con razón eres Hermione. Hermione le sonrió y luego dijo. ¿Recuerdas que mi otra asignatura optativa era runas antiguas? Las runas antiguas eran la escritura utilizada por los magos hace cientos de años, y muchos libros, hechizos y teorías mágicas valiosas fueron escritas en esta escritura. Los principios y orígenes de muchos hechizos modernos están registrados en manuscritos rúnicos, y estudiarlos ayuda a obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de la magia. Las runas no solo se utilizan para leer. Se cree que contienen magia y a menudo se utilizan en alquimia y en el diseño de circuitos rúnicos. Al fabricar varitas u objetos mágicos, los magos inscriben runas específicas en los materiales. Estas runas se combinan para formar circuitos que pueden canalizar la magia, mejorar las propiedades mágicas de los objetos e incluso crear un efecto sinérgico entre la varita y el mago.
Los alquimistas deben confiar en las runas para construir conjuntos mágicos cuando realizan experimentos en los reinos materiales o espirituales. Este es el núcleo de las operaciones alquímicas. Por eso pude dibujar este círculo mágico. Xiao Bai levantó la mano y preguntó. Espera. ¿Quieres decir que lo que está escrito en mi círculo mágico son runas antiguas? Hermione lo examinó con atención otra vez. Hasta donde yo sé, son runas antiguas. Xiao Bai se dio cuenta inmediatamente. Este escenario es brillante, camisa. Harry y Ron estaban atónitos. Por favor, no nos lo digan, también tenemos que aprender runas. Sus tareas estaban amontonadas como una montaña en la esquina. Little White se dio una palmadita en el pecho con orgullo y dijo. Yo tampoco puedo entender lo que está escrito en el círculo mágico. Nadie la criticó por ser orgullosa. Ahora que Xiao Bai no tenía excusa, les enseñaría magia a todos. En cuanto a cómo reunir a los miembros en secreto, Hermione sugirió un método inteligente. Le dio a cada miembro un galeón falso. Cuando era necesaria una reunión, el galeón falso se calentaba y los números en el borde de la moneda cambiaban, indicando la hora de la reunión. Este nivel de hechizo de transformación ya está en el nivel neutro incluso superior. Hermione, tú eres la que debería ser la maestra. Cuando la mirada de adoración de Penny cayó sobre ella, Hermione luchó por reprimir su alegría interior. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Pero el encantamiento de distorsión no me deja lidiar con Voldemort. Con todo listo, el cibercafé siempre útil se ampliará para convertirse en la sala de capacitación siempre útil, y el cibercafé se trasladará a un salón en una esquina. Como un novato no podía construir una computadora para tanta gente, optaron por crear algo más simple. El salón está lleno de juegos arcade, cómics, sauna, baño, sí, se ha convertido en una casa de baños de lujo. Los entrenamientos se realizan en 2 grupos cada sábado y domingo. Después de todo, la desaparición de tanta gente a la vez atraía demasiada atención. Harry te enseñará el encantamiento desarme, el encantamiento Patronus y otras defensas de las artes oscuras. Pequeño Blanco te enseñará magia oscura. Alguien levantó la mano y preguntó. ¿Lo dijiste mal? ¿No es resistencia a la magia negra? Es magia oscura, dijo Penny con calma. Porque Blanquita es buena con la magia ofensiva. Todos quedaron boquiabiertos. ¿Acaso planeaba cultivar un nuevo señor oscuro entre nosotros? Entonces, ¿qué nos va a enseñar, presidente? Entrenaré tu condición física. Penny esbozó una sonrisa radiante. Los que estaban abajo sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas al ver esa sonrisa. Un mago es una clase que se queda quieto, agitando una varita, cuya única habilidad de evasión es rodar y que muere instantáneamente si es alcanzada por una maldición fatal. Entonces, para que tu velocidad de reacción sea más rápida, para que puedas esquivar la maldición asesina a tiempo, tal como lo hice cuando me enfrenté a Voldemort, necesitarás entrenamiento físico a continuación. El entrenamiento comenzó entre gemidos y gritos, especialmente entre los asignados al grupo de Penny. Empezaron a correr vueltas por el patio. El único consuelo era que el refugio interior no estaba tan soleado como afuera. Un canto apagado resonó por todo el patio de recreo. Suda más ahora. Sangra menos después. Un estudiante preguntó cuándo terminaría la carrera. Penny dijo comprensivamente. Corre hasta que puedas esquivar la maldición asesina de Voldemort y peinarte con calma. ¿Qué? Algunos estudiantes miraban con desesperación. ¿Quién podría hacer algo así? Penny respondió rápidamente y dijo con pesar. Podría haberlo hecho. Simplemente no tenía un peine conmigo. Los jóvenes magos parecían frustrados. Como todos aquí vieron la transmisión en vivo, nadie recuerda cuántas veces esquivó la maldición fatal, pero es seguro que fue más de una vez. En ese momento, Penny seguía corriendo al frente del grupo, gritando un nuevo lema. Piernas rápidas, vive la vida al máximo. Acelera, Voldemort, piérdete. Y nadie se atrevió a seguir este lema. Cuando Hermione escuchó la voz particularmente prominente que venía del patio de juegos, sus ojos involuntariamente se giraron en esa dirección. Xiao Bai la golpeó con un abanico plegable. Tú. Eres tú. Aunque seas la protagonista femenina, no puedes soñar despierta en la clase del profesor Xiao Bai. Hermione rápidamente miró hacia otro lado, algo confundida sobre lo que significaba protagonista femenina, pero Little White no tenía intención de explicárselo. Este círculo mágico es la bala oscura. No sé qué tipo de escritura o patrones tiene. Blanquita flotaba en el aire, enseñando con su estilo único. De todos modos, dibuja esta formación y manipular la magia te permitirá liberar una bala oscura.
Aprende esto primero, luego hablaremos del resto. No sé si podrás aprender magia del abismo más adelante. Los estudiantes se reunieron frente al círculo mágico para estudiarlo por su cuenta. Nadie se atrevió a preguntar qué era esa magia del abismo, algo que sonaba extraño solo por su nombre. Debido a que las clases de la señora Witte requiere un nivel muy alto de comprensión, la mayoría de los estudiantes son Ravenclaws, Slytherins o estudiantes que toman asignaturas optativas de Ancien Runewen. De los tres profesores, la clase de Harry era la más sencilla y normal, impartida en su mayoría por Hufflepuffs que estaban aprendiendo hechizos básicos. El primer día de actividades del Club Speut transcurrió sin problemas. De los tres cursos, el entrenamiento de Penny es un curso físico obligatorio en el que todos los miembros deben participar. Pueden elegir entre las artes oscuras de Witte y la defensa contra las artes oscuras de Harry, o pueden elegir practicar ambas si se sienten cómodos con ello. Algunos de los jóvenes magos querían rendirse después del primer día de entrenamiento, especialmente aquellos del grupo de aptitud física. Pero cuando finalmente llegaron a la casa de baños, exhaustos, y vieron la abundancia de cómics, juegos de arcade, relajantes aguas termales e incluso la deliciosa comida que Harry le había pedido a Dobby que trajera de la cocina subterránea, cambiaron de opinión. Después de todo, estas son cosas que solo los miembros principales pueden disfrutar y las actividades continuaron de manera ordenada durante el mes siguiente. Sin embargo, a medida que se acerca el primer partido de Quidditch del año, los jugadores de Quidditch están cada vez más inquietos. Umbridge prohíbe las reuniones no autorizadas, incluidas las prácticas de Quidditch. Aquí fueron traídos jugadores de los 4 colegios, y se turnaron para entrenar en la sala de los menesteres. Así que cuando Penny lidera al equipo de entrenamiento físico corriendo o haciendo ejercicios, siempre hay algunas pelotas volando desde el centro del campo. ¡Qué gran oportunidad para entrenar tu tiempo de reacción! Cuando vio a un jugador de Gryffindor ser golpeado por una pelota en movimiento y gritar de dolor, Penny incluso los animó a practicar más Quidditch. Puede entrenar tanto la precisión como el tiempo de reacción. El año pasado en Hogwarts no se celebró Quidditch, por lo que tanto los alumnos de Gryffindor como los de Slytherin practicaron con mentalidad ganadora este año. A pesar de ser miembros de Speut, eso no impidió que los equipos rojo y verde se involucraran en tácticas deshonestas y batallas verbales antes de que comenzara el partido. Entonces, después de que el presidente declarara que esta acción era legal, los estudiantes de Gryffindor y Slytherin frecuentemente se arrojaban sus pelotas entre sí en el patio de recreo. Hasta el final del partido. Por supuesto, Gryffindor ganó al final. En medio del rugido incompetente de Slytherin, Harry, el buscador más joven y talentoso, sostuvo la snitch dorada en alto. Bot. Ya verás. No hace falta decir quién es. Para consolar a los perdedores y recompensar a los ganadores, Penny les concedió un día libre del entrenamiento y les permitió relajarse en los baños todo el día. Hagrid regresó unos días después del partido oficial de Quidditch. Cuando los 4 encontraron a Hagrid, vieron que su cabello, ya de por sí desordenado, se había vuelto aún más despeinado, tenía múltiples heridas por todo el cuerpo y cojeaba. Sostenía carne de dragón y la aplicaba en su mejilla izquierda, mientras la sangre de dragón verde goteaba sobre su barba. Tiene propiedades analgésicas. Hermione advirtió. Ten cuidado, puede haber bacterias. Incapaz de soportarlo más, Penny sacó los productos de Parker, que definitivamente eran más efectivos que la sangre de dragón. Mientras curaban las heridas de Hagrid, los 4 le preguntaron a Hagrid qué había encontrado en el camino, pero estaba claro que estos adultos siempre preferían guardar las cosas para sí mismas. Ya sea Dumbledore o Hagrid. Sin embargo, también tienen una gran diferencia. Cuando se enfrenta a un grupo de 4, el sigilo de estos últimos es demasiado pobre. Hagrid pensó que solo había revelado un poco, pero en realidad había revelado la mayor parte. Esto llevó al grupo de 4 a enterarse de que él y la señora Maxime había viajado a las montañas francesas para encontrar a los gigantes y tratar de persuadirlos de unirse a la Orden del Fénix para luchar contra Voldemort. Aunque Hagrid y la señora Maxime encontraron la tribu de los gigantes, su misión no iba muy bien. Porque los titanes se habían dividido y estaban siendo controlados por un feroz titán llamado Cacus. La mayoría de los gigantes tienden a aceptar los regalos de Voldemort, principalmente comida y vino, y ponerse de su lado. Los intentos de Hagrid y la señora Maxim de persuadirlos fueron ineficaces y, en cambio, enfurecieron a los gigantes, lo que provocó un ataque de la horda de gigantes. Los 2 resultaron gravemente heridos en la refrigeración y apenas escaparon de la persecución del gigante.
Hagrid elogió repetidamente a la señora Maxim, afirmando que tal vez no habría sobrevivido sin ella. De todos modos, han pasado muchas cosas en Hogwarts mientras estabas fuera. Harry le contó sobre la investigación de Umbridge sobre los profesores. Hermione le recordó a Hagrid que debía enseñar algunas criaturas mágicas gentiles en su próxima clase, para que el sapo rosa no lo atrapara. Hagrid rechazó la oferta de Hermione de ayudarlo con sus lecciones de preparación, dándole una palmadita en el corazón y diciendo que no había problema. Sin embargo, subestimaron el odio de Umbridge hacia los semiligantes. El día de la clase de criaturas mágicas, el profesor Laponia tomó un descanso y Hagrid reanudó la lección. Surgió del bosque con una manada de Thestrals. Los estudiantes aquí solo pueden ver a Penny, Harry, Neville y Theodore. Algunos de ellos incluso fueron alimentados por Penny y Luna, y eran muy cariñosos con Penny. Hagrid exclamó con alegría. Te adoran, Penny. Siempre te las arreglas para ser amiga de criaturas mágicas. Como Aragog, aunque Aragog no es exactamente un amigo y Penny no negoció a Hagrid, simplemente tocó a las criaturas mágicas que se parecían a dragones y caballos con alas negras. Los demás estudiantes que no podían ver nada, solo sabían que la vaca muerta en el suelo estaba siendo destrozada por algo invisible, y que la mano del presidente parecía estar tocando el aire. Creían que se trataba de un fenómeno paranormal más que de una criatura mágica. Draco hizo una mueca, queriendo burlarse de Hagrid. Para aquellos que no podían ver a los Thestrals, este tipo de clase era increíblemente aburrida. Movió la boca, pero recordando las instrucciones de su padre, miró a Penny y luego decidió guardar silencio. HMPH. Todas las palabras en su corazón se convirtieron en un resoplido frío. Capítulo 249 Doctor Strange 1 Resistencia. Aunque solo unas pocas personas pudieron verlo, el hombretón explicó con entusiasmo. Al principio solo había un semental y 5 yeguas, este se llamaba Wudu, siquiera sabes eso. En ese momento, Umbridge, que había venido a observar la clase, lo interrumpió en voz alta. ¿El Ministerio de Magia ya ha catalogado a los Thestrals como animales peligrosos? Hagrid sonriendo amablemente, tratando de explicar. Los Thestrals no son peligrosos, pero por supuesto, podrían morder si realmente los provoca. Este investigador de alto nivel claramente no era alguien que estuviera dispuesto a escuchar explicaciones. Ella simplemente escribió el comentario de Hagrid. Mostró placer por la brutalidad. No, no. Hagrid se estaba impacientando. O sea, los perros muerden, ¿no? Los Thestrals tienen mala fama por culpa de los muertos, la gente solía pensar que traían mala suerte, simplemente por ignorancia. Umbridge no respondió. No le importaban los sentimientos de Hagrid. Luego preguntó a varios estudiantes si tenían miedo de las clases de Shanghai. Aunque los estudiantes lo negaron por respeto a Penny, Umbridge siguió su propio camino. Los estudiantes y no se atreven a admitir y que tienen miedo. Umbridge leyó y escribió al mismo tiempo. Sus hechos distorsionados enfurecieron a los 4, incluida Penny, que sintió la necesidad de lanzar sus puños. Hermione apretó los dientes y susurró. Diabla, es una diabla malvada. Esa fue la palabra más cruel que Hermione pudo pensar. Es completamente irrazonable. La cara de Ron estaba llena de ira. Acosar. Ahora no es el momento de derrocarla, no es el momento adecuado. Penny apartó a Harry, quien estaba a punto de lanzarse a discutir con ella. Umbridge pareció sentir algo y miró en dirección al grupo de 4. Entonces esbozó una sonrisa amable, pero sus ojos parecían decir, ¿qué puedes hacerme? Me encanta que ustedes no la soporten, pero no pueden hacer nada al respecto. Umbridge es el hombre de Fudge. Comparte puntos de vista similares, especialmente su búsqueda de poder. Persiguiéndolo ciegamente incluso cuando las noticias de la resurrección de Voldemort eran rampantes, todavía pensaba en cómo protegerse a cualquier costo y debilitar a Dumbledore. Es cierto que una manzana podría echar a perder todo el grupo. Al igual que Shield en aquel entonces, Shield se infiltraba tan fácilmente en Snake.Yield porque tenía muchos de estos miembros. Penny intentó detener a Harry mientras estaba contenido. La primera lección de regreso de Hagrid no fue un éxito. Los otros jóvenes magos sintieron como si solo hubieran asistido a una lección sobre el aire. Preferían las clases regulares del profesor Laponia a las de Hagrid. Mientras los 4 caminaban de regreso al castillo, la ira de Harry no se había calmado. ¿Cuál es exactamente el momento adecuado? ¿Cuándo vamos a tener que esperar? No solo estamos esperando, estamos creando oportunidades, dijo Penny con calma. Ron preguntó confundido. ¿Creando una oportunidad? Pero no hemos hecho nada más que practicar en la sala de los menesteres, ¿verdad?
Oye, ¿no nos vamos a juntar? Le recordó Penny. Hermione tuvo una revelación arrepentida. Entonces, ¿has estado haciendo esto desde que sacaste la consola de juegos en tu segundo año? Uniendo a todo Hogwarts. Ay, no. ¿Cómo puede ser? Es solo una coincidencia. Penny se rió entre dientes, subiéndose la capucha del abrigo. Hacía un poco de viento hoy. Después de todo, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Es por eso que los deberes de prefectura de Ron y Hermione son cada vez más exigentes. Eran responsables de supervisar la decoración del castillo, cuidar a los alumnos de primer y segundo grado y girarse para patrullar los pasillos con Argus Filch. Pensándolo de esta manera, es bastante sorprendente que el estudiante que solía quedarse fuera por la noche se convertía en monitor de la clase. Durante su último evento SPEUG antes de Navidad, Penny anunció que la reunión se suspendería durante la temporada navideña. Sí, Penny se está preparando para regresar a Nueva York. Por supuesto, espera que todos puedan practicar su actitud física por su cuenta, incluso sin una casa de baños, y asegurarse de poder esquivar con calma el peinado del cabello. También prometió que habrá una gran competencia a su regreso y que los 10 mejores recibirían un regalo misterioso de Penny Parker. Antes de regresar a casa, Penny le escribió una carta a Fleur. Los contenidos son saludos festivos y mensajes entre amigos, como gracias por pensar en mí y yo también te extraño. Hermione, que estaba de pie junto a ella, siempre fingía que no le importaba, pero la miraba disimuladamente. Penny se lo mostró abiertamente. Igual que cuando nos escribimos cartas cada verano, de verdad no sé por qué tienes tanta curiosidad. Hermione replicó. No tenía curiosidad. Tú me hiciste verlo. Penny envió la carta, desayunó en Hogwarts y regresó a Nueva York bajo la mirada resentida de Hermione. En lugar de un escenario de secretaria amable y jefe atractivo, se encontró con el rugido malhumorado de Wanda. Penny Parker. Nunca he visto a un jefe que deja una carta y desaparece durante 10 días. ¿Sabes qué pasó en los últimos 10 días? La cápsula médica de Lunargenta está siendo atacada desde múltiples direcciones. Y ha desaparecido en este momento crítico. ¿Cuántas veces más quieres que te limpie el trasero? La oreja de Penny estaba gravemente herida, pero no era el momento de recibir tratamiento. Lo siento mucho, ¿sabes? Estaba yendo a la escuela, gracias por la molestia, le entregó a Wanda el caldero de chocolate que había comprado en Honeyduques, tratando de calmarla diciéndole en tono serio. Este caldero representa mis sentimientos. La expresión enojada de Wanda vaciló por un momento. Si recordaba correctamente, esa era la primera vez que su jefe le hacía un regalo. La secretaria miró a Penny con expresión cautelosa y sospecha. Penny explicó rápidamente. No, no. Esto no es para hacerte trabajar horas extras. De verdad. No lo dudes. Aunque eso fue lo que dijo, Wanda aún se mostró algo escéptico, pero lo aceptó. Gracias. Después de todo, como huérfana de guerra, nunca había recibido regalos decentes. Así es, ninguna chica puede resistirse a la tentación de los dulces. Cuando Penny vio que el ataque de ira había cesado, exhaló en secreto un suspiro de alivio. Antes de regresar a Nueva York, su intuición le dijo que regresar a Nueva York así podría poner en peligro su vida, así que corrió a Honeyduques y compró algunos recuerdos. En retrospectiva, el sentido arácnido siempre tuvo razón. Entonces, ¿qué es eso de ser atacada desde múltiples frentes? Penny empezó a informarse sobre los asuntos de la compañía. Wanda, sosteniendo una tableta, dijo. Puedes echar un vistazo a las grandes cosas que han estado sucediendo últimamente. Boicot de la Alianza Hospitalaria. Se ha presentado una demanda colectiva contra la cápsula médica Luna Plateada, argumentando que altera el ecosistema médico, en un intento por impedir su adopción generalizada por medios legales. Médicos de ortopedia, microcirugía y departamentos relacionados organizaron una manifestación pública cuestionando la seguridad a largo plazo de la tecnología de cápsulas médicas y argumentando que podría llevar a la pérdida de las técnicas tradicionales de tratamiento de traumas. Expertos de alto nivel publicaron un artículo crítico en una revista médica, cuestionando la integridad de los datos clínicos del área médica y lanzando una campaña en toda la industria para defender la dignidad del bisturí. La carrera de Penny se ha desplomado y también ha sido objeto de campañas de desprestigio por parte de múltiples medios de comunicación. ¿Determina la riqueza el derecho a la salud? La injusticia de la atención médica en Parker Industries. ¿Hubo experimentación inhumana detrás del gran éxito de la cápsula médica Silvermoon?
El legendario cirujano Stephen Strange señala que desde la llegada de Parker Industries, muchos cirujanos se han enfrentado al desempleo, incluido él mismo Stephen Strange, a quien Penney conoció cuando visitó por primera vez un hospital de Nueva York para promocionar los productos Parker, apareció en el episodio 106 del documental de Parker. Era un cirujano considerado un genio. Pero para ser honesto, Penny nunca imaginó que esto llevaría a que los médicos perdieran sus trabajos. En Estados Unidos, los estudiantes de medicina se enfrentan a tasas de matrícula extremadamente altas y a una gran carga de deuda mientras estudian medicina. Incluso estudiar medicina en una escuela pública cuesta casi $300.000 por 4 años, mientras que las escuelas privadas cuestan casi $400.000. Como resultado, casi el 70% de los estudiantes de medicina se gradúan con una deuda de matrícula, y algunos estudiantes tienen un período de pago de hasta 20 años. Muchos médicos necesitan trabajar durante más de 10 años para pagar sus préstamos, con pagos mensuales equivalentes a una hipoteca. Una vez que pierden su trabajo, o cuando los hospitales ya no necesitan tantos médicos, llegan a la infame línea de la muerte, enfrentándose a un ciclo de desempleo, incapacidad para pagar deudas, quiebra y falta de vivienda, una situación común en los Estados Unidos. Incluso Penny pidió un préstamo para asistir a la universidad. Después de todo, Meryl Streep lloró a Penny ella sola, por lo que simplemente no pudo ahorrar mucho dinero. Cuando se presentó por primera vez el Silvermont Medical Pod, la mayoría de las personas no se dieron cuenta de que este proyecto amenazaría la supervivencia de los médicos. Solo pensaron que era una señal de progreso y un proyecto que beneficiaría a la gente. Sin embargo, a medida que las cabinas médicas se empezaron a utilizar de forma cada vez más habitual, algunos hospitales descubrieron que colaborar con Parker Industries en proyectos de cabinas médicas era inevitable. Debido a que los hospitales con cabinas médicas son más populares entre los pacientes, muchos hospitales tuvieron que optar por asociarse con Parker Industries. Como resultado, como las ganancias de los hospitales disminuyeron y los equipos médicos pudieron realizar automáticamente cirugías complejas que normalmente requerían un equipo de 5 a 10 médicos, los hospitales comenzaron a considerar reducir el número de médicos para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos. Así que a veces no se puede ser tan ingenuo, suspiró Penny. La utopía, al fin y al cabo, es solo un ideal. Wanda abrió el envoltorio de regalo y admiró el crisol de chocolate. Ahora Parker Industries también se enfrenta a demandas de médicos por alterar el equilibrio del ecosistema médico, no hay nada que temer. Lo que me preocupa son los desempleados. Penny dejó la tableta y, en su lugar, encontró la pantalla de mensajes de Tony. Obviamente él también estaba prestando atención a esto, pero Penny no estaba en Nueva York y no podía contactarla. Tony. El equipo legal de Stark se está encargando de esto. Tony. Parece que tendrás que renunciar a parte de las ganancias de tu área médica. Spider-Man. Sí, no hay escapatoria. Afortunadamente, hay buenas noticias. Las cápsulas médicas pasaron de perder dinero inicialmente a ahora generar ganancias. Porque alguien descubrió que la cápsula médica se puede utilizar para tratar el acné, los granos e incluso reparar arrugas y cicatrices, etc., como parte de una serie de belleza. Según las evaluaciones de costos, tratar estas heridas menores solo requiere pagar entre el 0,1% y el 3% del patrimonio personal, que es el estándar más bajo entre los artículos de honorarios. Así fue como las cicatrices de quemaduras de Antonia se curaron en todo su cuerpo. Los hospitales de la ciudad de Nueva York con cabinas médicas actualmente están reservados por 6 meses, y los pedidos de cosméticos representan la mayor parte. La industria de la belleza es realmente muy rentable. Penny se sorprendió un poco al ver las últimas cifras de ganancias del centro médico. Lamentablemente, no todo este dinero puede utilizarse para obras de caridad. Para apaciguar al público, especialmente a los médicos, Parker Industries necesita asignar fondos de las ganancias de su área médica para ayudar a los médicos desempleados y a los salones de belleza en quiebra. Parker Industries incluso necesita asociarse con ciertos salones de belleza de buena reputación para ofrecer cabinas médicas con el fin de aliviar la presión sobre los pedidos de belleza de los hospitales. En los días siguientes, Penny estuvo muy ocupada, participando en diversas discusiones, conferencias de prensa, reuniones de la empresa, desarrollando planes de ayuda, etc. Aproximadamente un mes después, el número de personas que salieron a las calles a protestar disminuyó gradualmente. Dicho esto, los manifestantes eran en realidad una minoría, y el número de personas que se beneficiaron de las unidades médicas superó con creces el número de manifestantes.
Algunos capitalistas de sangre fría podrían incluso ignorar a estas minorías. Después de salir del trabajo, Penny caminó desde la puerta de la empresa hasta la parada del autobús como de costumbre. Ha terminado la mayor parte de su trabajo y ahora debería poder descansar un poco. Estaba tarareando una pequeña melodía mientras caminaba por el camino de ladrillos cuando de repente su visión se volvió borrosa. Una barrera apareció ante mí, como un espejo roto, reflejando millas y millas de imágenes. Este giro inesperado de los acontecimientos dejó a Penny sin palabras y aturdida. Entonces, el edificio de al lado de repente empezó a girar como un engranaje. La superficie de la carretera donde se encontraba Penny se elevaba y se curvaba en un ángulo de 90 grados. Si no hubiera tenido la capacidad de pegarse a la pared, se habría caído hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Penny observaba con incredulidad los cambios que habían ocurrido en los edificios que la rodeaban. Incluso después de luchar contra criminales durante tantos años y haber estado en una academia de magia, nunca había visto una pared tan móvil. Lo más aterrador es que todos los transeúntes que estaban a su alrededor han desaparecido. Los coches en la carretera siguen moviéndose, hipócrita. Penny escuchó a alguien hablando del otro lado. Reconoció la voz de su memoria. Ella no podía recordar quién era en ese momento, así que decidió ir a averiguarlo. Como mínimo deberíamos preguntarles dónde ponen la parada de autobús. Se escucharon una serie de ruidos metálicos y golpes que indicaban claramente que se estaba produciendo una pelea. Cuando Penny llegó al lugar de la pelea, los edificios estaban, como era de esperar, apilados, ondulados, desalineados y reorganizados. Es como un mundo en otra dimensión. Vio a una persona que llevaba una capucha amarilla que le cubría completamente la cara, lanzando hechizos Kamartaj y luchando contra un grupo de personas. Entre el grupo de personas, había una persona que le parecía muy familiar a Penny. ¿Hermano mayor Casillas? Al oír que alguien lo llamaba, miró en dirección a Penny y chasqueó la lengua. Tú también estás aquí, podría ser que tú, y la expresión de Penny cambió al ver el atuendo de Casillas. Especialmente cuando ves su rostro marchito, las ojeras bajo sus ojos y sus labios pálidos, es un marcado contraste con su apariencia anterior. Ella espetó con cautela. ¿Quién te maquilló? Dime su nombre para poder evitarlo. Casillas la fulminó con la mirada, pero no tenía tiempo para prestarle atención a Penny en ese momento. Aún no era rival para esta hipócrita y primero tenía que escapar de la escena. Miró a Penny antes de irse. Crees que es genial, pero solo quiere monopolizar todo el poder. Quiere mantener a sus estudiantes en la oscuridad y convertirlos en sus sirvientes. Estoy harto de servir a una hipócrita. Yo también quiero ser el maestro supremo. Casillas señaló hacia abajo, abriendo un portal. El ataque de sus subordinados le dio a Casillas tiempo suficiente. Tan pronto como se abrió el portal, todos saltaron. Después de que Casillas pasó, el portal brilló y luego desapareció. El hombre encapuchado mantuvo su magia en caso de que Caecilius regresara inesperadamente. Ella solo miró a Penny después de estar segura de que no regresarían. No esperaba que estuvieras en Nueva York, maestro anciano. Penny ya había reconocido al hombre de la sudadera amarilla. Capítulo 251. Doctor Strange 1. La verdad. El anciano disipó el hechizo y abandonó la dimensión espejo con Penny, volviendo al mundo normal. Los edificios y las calles crujieron y gemieron mientras giraban de nuevo hacia sus posiciones originales. Los peatones que acababan de desaparecer regresaron a la calle. Gully bajó su capucha, revelando una cabeza calva y una túnica amarilla que atrajo la atención de quienes lo rodeaban. ¿No te dije que hay un templo Kamartaj en Nueva York? La anciana tenía una sonrisa tranquila en su rostro, pero Penny vio un toque de travesura en ella. No, Penny estaba muy segura. De hecho, me dejaste con Mordo desde el principio para que aprendiera a usar la teletransportación con él. Gully afirmó. Ah, no lo recuerdo bien. Creí haber dicho eso, así que tu lechuza que voló de Nueva York al Himalaya, debió haber pasado por momentos difíciles. Qué amable eres. Dijo Penny indignada al oírla mencionarlo. Te escribí una carta de 3 páginas y solo me diste 3 frases. Anciano. Estoy muy decepcionada de ti. Gully la miró con una expresión ambigua. Memoriza esas 3 frases de memoria. Aunque su expresión no cambió, Penny sintió que hablaba en serio, así que aceptó. Está bien. Mientras caminaban y charlaban, preguntaron. Entonces, ¿Casillas finalmente nos traicionó? Así es. Gully había previsto este día hacía mucho tiempo. Ella no solo previó este día, sino también lo que sucedería después, por eso no persiguió a Casillas.
Fue solo porque Penny vio que el anciano no tenía esa intención que dejara que esas personas se fueran. Penny estaba convencido de que si el anciano realmente no quería que se fuera, Caecilius y sus hombres no tendrían absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Hablando de eso, ¿qué clase de magia usaste? Fue genial. Preguntó Penny con curiosidad. Gully se detuvo en seco cuando escuchó su pregunta. Aquellos ojos radiantes y que todo lo veían miraron a Penny, todavía con una sonrisa tranquila. Bueno, es hora de decírtelo ahora. Entraron en un callejón desierto y el anciano casualmente conjuró un portal. Los dos entraron al espacio interior del templo de Nueva York. La tetera del anciano flotó, vertiéndoles un té precioso. El actual hechicero supremo le dirá algunas verdades a Spider-Man. La magia de Kamar-Taj se origina en el poder de las dimensiones del multiverso, prácticamente la Trinidad Visanti. Los ejemplos incluyen látigos de energía, portales de teletransportación y barreras defensivas. La manipulación extrema del espacio que Gully acaba de realizar requirió el uso de energía de la dimensión oscura. Incluso podría decirse que el poder y la longevidad del anciano debían mucho a la energía de la dimensión oscura. Estos siempre han sido secretos de Kamar-Taj, secretos conocidos solo por el hechicero supremo. Casillas no lo sabía de antemano. No fue hasta que Gully reveló su habilidad justo ahora que se dio cuenta de que el mago supremo al que había servido durante tantos años también era alguien que tomó prestada energía de la dimensión oscura. Parece noble y virtuoso en público, pero utiliza secretamente energía dimensional oscura detrás de la escena. Porque ella puede usarlo, pero otros no. Por eso Penny escuchó la furiosa maldición de Casillas. Pero recurste al poder de la dimensión oscura precisamente para salvar más vidas. Penny quedó desconsolada al enterarse de la verdad. Te haces vivir más tiempo, aprisionándote durante cientos de años, y nadie sabe de tu solitaria perseverancia durante estos cientos de años. Porque el poder caótico de Dormammu es esencialmente un abismo que devora la fuerza de voluntad. Cada día extra que Gully vivía era como caminar al borde de un acantilado. Debemos usar este poder para reforzar las barreras dimensionales, mientras también protegemos firmemente nuestro verdadero ser y nos negamos a ser asimilados por la oscuridad. Ella no experimenta el ciclo típico de la vida de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, ni el calor de la familia y los amigos, y ni siquiera puede hacer pública esta carga. Porque los seguidores de Kamar-Taj creen en la doctrina de la magia de la luz. Si se supiera que el hechicero supremo dependía de la energía oscura, el colapso de la fe podría conducir a un desastre aún mayor. Así que ella solo podía ser una mentirosa solitaria, ocultando todos sus secretos y luchas bajo una fachada tranquila. Para la anciana, el hecho de que la Tierra no fuera devorada por Dormammu y que la humanidad pudiera vivir en paz bajo la luz del sol fue la mejor recompensa por sus sacrificios durante el siglo pasado. Aunque la reacción de Penny estaba dentro de las expectativas de la anciana todavía se conmovió cuando realmente la escuchó decirlo. Tal vez entre sus muchos discípulos, solo Penny Parker fue capaz de aceptar lo desagradable que se escondía tras su noble carácter sin la menor duda. Ella sonó y dijo: «Entonces recuerdas que te dije que la muerte era un alivio para mí». Penny permaneció en silencio. Gully levantó la mano y presionó su frente fuertemente fruncida. «Todavía hay algo de tiempo». Mientras las dos mujeres disfrutaban del té en el templo, en un hospital de Nueva York se producía una disputa. Se podía escuchar una conversación desagradable proveniente de la oficina del decano. Porque el decano propuso degradar y reducir el salario de Stephen Strange. ¿Sabes lo de la enfermería, Stephen? Tuvimos que hacerlo. Despidieron a todos los demás, y no quería que tú, un cirujano legendario, también te fueras. Toda la industria está cambiando hacia la medicina regenerativa. Quizás deberías hacer lo mismo. Olvídate de tu puesto como jefe de neurocirugía y transfiérete al departamento de consultas externas para encargarte de la atención médica básica. La expresión del decano parecía algo impotente, pero Strange vio la burla en sus ojos. ¿No eras un genio en aquel entonces? ¿No eres arrogante y desdeñoso con todos? Al ver que Strange permanecía en silencio, el decano continuó suavizando su tono. Hospitales de todo Nueva York están adoptando las cápsulas médicas Silvermoon. Aunque dejes tu trabajo, no encontrarás una plataforma mejor que esta. Strange apretó los puños, igual que en la entrevista anterior. Ahora realmente se enfrentaba al desempleo. Finalmente, dijo en voz baja. Si el hospital implementa por la fuerza la reducción salarial y la degradación, apelaré a la Asociación de la Industria Médica o protegeré mis derechos a través de canales legales.
Al ver su falta de cooperación, el rostro del decano se ensombreció. Stephen, no seas tan terco. Esta es una tendencia en la industria y no puedes detenerla. Si das marcha atrás ahora, aún podrás conservar un buen trabajo. Pero Strange lo ignoró y salió de la oficina del decano. Todo el médico personal en el pasillo lo observaba en secreto, con los ojos llenos de simpatía y curiosidad. Strange se enderezó la espalda, ignorando esas miradas. Sabía que después de este incidente, su situación en el hospital se volvería difícil. La mayoría de los médicos optan por llegar a un acuerdo, abandonar el hospital y quedarse desempleados. Pero Strange no hará eso. Dedicó su vida a la medicina y nadie puede alcanzar las alturas que él ha alcanzado. Strange recibió elogios de innumerables colegas, gratitud de los pacientes y muchas vidas se salvaron gracias a sus manos. Es una leyenda en el campo de la cirugía médica y Strange no puede permitirse perder una leyenda. Pero Strange no se dio cuenta de que los engranajes del destino se habían convertido silenciosamente en un abismo más profundo en el momento en que se giró para contraatacar. 3 días después, en la carretera bajo una lluvia torrencial. Su coche deportivo se estrelló contra una barandilla al intentar esquivar un camión fuera de control. El borde metálico del volante y fragmentos de vidrio de la parte delantera del coche le cortaron las manos. El dolor insoportable se extiende por todo mi cuerpo a lo largo de mis nervios. Esas manos capaces de realizar la neurocirugía más compleja, quedaron hechas un mar de sangre por el impacto. Strange se despertó en la sala de emergencias del hospital, con un dolor insoportable y desorientado. Como había perdido a todos sus familiares inmediatos, el hospital le exigió que firmara el formulario de consentimiento del tratamiento en persona. Su novia, Christine, estaba a su lado. Tienes múltiples fracturas y nervios cortados, solo la cápsula médica Silvermont puede curarte, incluso con los métodos quirúrgicos tradicionales y el costo no es menor que el de una cápsula médica, y además deja efectos secundarios duraderos. Sus palabras fueron como una daga para Strange. Destrozó su dignidad sin reservas. Es increíblemente irónico que alguien que una vez boicoteó las clínicas médicas ahora se ve obligado a elegirlas para recibir tratamiento. Sus labios se torcieron levemente, pero eso desencadenó un dolor insoportable en todo su cuerpo, haciéndole querer gritar. Pero Strange sabía que gritar dolería más. Al final tuvo que aceptar el tratamiento. Esta es la única opción. Afortunadamente, las críticas 72 horas no habían pasado, y cuando lo pusieron en la cápsula médica, Strange parecía haber tomado una siesta. Después de despertar, todas sus heridas habían sanado muy bien, como si el accidente automovilístico hubiera sido un sueño. Pero la drástica disminución de las cuentas le dijo que eso era cierto. Pero aún estaban por llegar golpes más duros. Al día siguiente de finalizar mi tratamiento, el hospital me envió un aviso de finalización. Entre las razones aducidas se encuentran los ajustes en los puestos de los médicos y la falta de cooperación con los traslados hospitalarios. Debería haber hecho lo que dijo, apelar a la Asociación de la Industria Médica o proteger sus derechos a través de canales legales. Sin embargo, no podía pagar un abogado y todo su capital de trabajo se utilizó para el tratamiento. Si no hubiera perdido mi trabajo, ese costo de tratamiento del 25% definitivamente habría valido la pena. Incluso si recibiera beneficios de desempleo de Parker Industries, sería una gota en el océano para alguien que viva en una mansión y conduzca coches de lujo. 2 semanas después de perder mi trabajo, mi buzón de correo estaba repleto de avisos de cobro del banco. Hipoteca, préstamo de coche, empezó a ser incapaz de realizar sus pagos mensuales a tiempo. Cuando empleados bancarios uniformados llamaron a su puerta y leyeron el aviso de embargo de propiedad y Strange sintió como si toda la fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. Inmediatamente después, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. Un médico de élite que antes gastaba dinero como si fuera agua, ahora ni siquiera puede permitirse una taza de café. Todo ocurrió como una reacción en cadena. Accidente de coche, desempleo, quiebra, falta de vivienda y Strange alejó a Christine, la única persona en el mundo que se preocupaba por él, con palabras crueles. Su orgullo no le permitía que los demás sintieran lástima por él. Incluso si Christine era sincera, su orgullo y autoestima sin valor solo se manifestaron en ese momento, haciendo parecer más patético. Caminó solo por Central Park, luego se sentó cansadamente en un banco, su lugar para pasar la noche. ¿No puedes ver el mundo exterior? Una voz suave pero penetrante sonó a mi lado. Strange levantó la vista bruscamente y vio una figura misteriosa con una túnica sentada en el otro extremo del banco.
¿Quién eres? Preguntó con cautela. Y Penny no se enteró de que el anciano había contratado a un nuevo aprendiz hasta una semana después. Recientemente ha estado visitando con frecuencia el templo en Nueva York, utilizando el templo como ruta a Kamartaj para encontrar al anciano. Porque el anciano está a punto de morir, pero Penny no sabe cuándo será eso. Gully no se lo dijo. Penny solo sabía que debía pasar más tiempo con ella en ese tiempo limitado, aunque la anciana no necesariamente lo necesitara. Así que ese tipo llamado Strange es mi hermano menor. Penny siguió al anciano, observando al hombre de aspecto demacrado desde lejos. Mordo le está enseñando a usar portales, tal como lo hizo Penny en aquel entonces, pero Strange no parece hacerlo muy bien. Él será el próximo hechicero supremo, dijo el anciano con calma. ¿Qué? Exclamó Penny sorprendida. ¿Seguro que es él? ¿Ese vagabundo que parece que acaba de arruinarse? Gully se sintió impotente. Se declaró en quiebra por tu culpa, pero eso no es importante. Stephen Strange estaba destinado a convertirse en el próximo hechicero supremo después de mí, si no fuera por Penny Parker, que se quedó en Kamartaj durante un siglo. ¿Entonces quieres decir que tengo que cultivarme durante un siglo para convertirme en el hechicero supremo? Pero un siglo es demasiado, los sentimientos de Penny eran complejos. Para mí, convertirme en el hechicero supremo y Spider-Man no debería ser un conflicto. Pero si me quedara en Kamartaj durante un siglo, cuando terminara mi peregrinación y saliera, la tía May, Natasha, Wanda, Tony y el resto de nosotros ya nos habríamos ido. Gully sonrió y dijo. No es que sea seguro, es solo una cuestión de orden. En este punto, Gully dejó de revelar detalles. Penny no hizo más preguntas, pues sabía que de todas formas no respondería. Miró a Strange a lo lejos y preguntó. ¿Podrá con ello? Su talento mágico es verdaderamente raro, comentó la anciana con un toque de admiración en sus ojos. Siento mucho no tener ningún talento mágico. Se burló Penny con celos. Si su talento es tan raro, ¿cómo es que no ha aprendido a teletransportarse después de una semana? Su comportamiento actual es como el de un primogénito que es desatendido después de que sus padres tienen un segundo hijo. Gully sonó y dijo. ¿Cómo puedes compararte? Recuerdo que también dije que tu talento para la magia espacial es tan alto que, incluso si solo conoces la magia espacial y la cultivas al máximo, incluso puedes superar a los demás. Penny hinchó el pecho con orgullo. Así está mejor. El anciano dijo con un dejo de impotencia. ¿De qué estás tan orgulloso? Ni siquiera has desarrollado 2/10 partes de tu magia espacial. Esto le recordó a Penny sus 100.000 voltios perdidos. Pero ahora ni siquiera tengo un portal, ¿cómo se supone que voy a desarrollar magia espacial? Volverás, dijo la ancestral con una leve sonrisa, sin explicar cómo. Además, el portal es solo un tipo de magia espacial. Más tarde, Penny acompañó al maestro a almorzar antes de regresar a Nueva York desde el templo. Ella miró hacia arriba y vio que las pantallas publicitarias estaban llenas con las caras de Tony y Pepper. Stark ha estado dominando las noticias mundiales últimamente. ¿Por qué Tony anunció su compromiso en una conferencia de prensa? Tony Stark, el soltero codiciado de unos 40 años que solo sale con parejas sexuales ocasionales y nunca tiene novia, se va a casar. No solo los medios globales explotaron, sino que la comunidad de los Vengadores también estaba alborotada. Spider-Man. No. Pimienta. No te cases con este hombre. Gritando .jpg debido a que el texto era tan vívido, Tony casi podía oír el llanto de Penny. Tony. ¡Qué drama! Para que lo sepas, Pepper aún no se ha unido a los Vengadores, así que no está en este grupo. Nat. Parece que has encontrado una buena oportunidad. Tony. Sí, te lo digo, esto realmente no fue fácil, y nunca imaginé que significaría decirle adiós a mi pasado de soltero. Rodey. ¿Sientes algo de conflicto? @SteveSamChaya.chaya. Tengo novia. Sam. Tengo novia. Steve. Yo, tuve una novia hace 70 años, sudando. Auk. Tengo una esposa. Rodey. No te etiqueta. Dios mío. Se derrumba. Nota. Rodey fue silenciado durante un minuto por el administrador del grupo Little Spider por usar blasfemias. Spider-Man. El capitán está en el chat grupal, sin malas palabras. Han pasado 2 meses desde la protesta colectiva de los médicos contra las cápsulas médicas. El asunto se calmó gradualmente después de que Parker Industries comenzó a distribuir los beneficios de desempleo prometidos. El hecho de que esta controversia se resuelva tan rápidamente es inseparable del compromiso de ese soltero codiciado. Penny incluso sospechó que la elección del momento de Tony para anunciar su compromiso fue deliberada.
El anuncio del compromiso dominó instantáneamente los temas de tendencia en todos los medios de comunicación, eclipsando las controversias en torno al grupo médico y desviando por completa la atención del público. Por supuesto, no todo el mundo puede dejarlo ir. Para los médicos que han gastado tanto tiempo y dinero para obtener sus títulos médicos, la realidad de que la tecnología reemplaza el trabajo humano es desalentadora. Años de ahorros acumulados pueden volverse inútiles en un instante, y esta disparidad no se puede superar con un solo pago de ayuda. Afortunadamente, todavía tenemos margen de maniobra. Las cápsulas médicas Silvermont se están desplegando actualmente solo en Nueva York. Los hospitales neoyorquinos ya no necesitan tantos cirujanos, pero las instituciones médicas de Washington y otros estados seguirán teniendo demanda. Aunque todo el mundo sabe que una vez que las cápsulas médicas se generalicen en todo Estados Unidos e incluso en el mundo, con el tiempo serán eliminadas. Al menos por ahora, aún podemos aferrarnos a este último rayo de esperanza. Pero honestamente, ¿no debería haber aparecido el Silvermont Medical Pod? La respuesta es claramente no. Personajes como Stephen Strange son la mejor prueba de ello. Perdió su trabajo debido a la cápsula médica, pero después del accidente automovilístico, usó la cápsula médica para reparar las manos que una vez mostró su vida. Nadie tenía más autoridad para hablar que él, y nadie sabía mejor que él lo que esta tecnología podía aportar a la gente desesperada. El Silvermont Medical Pod es realmente una tecnología innovadora que beneficia a la humanidad. Su proceso de tratamiento es tan suave que es casi increíble, casi como magia, permitiendo a las personas aliviar su dolor y recuperar su salud mientras duermen. La persona que lo creó fue sin duda grande, digna de ser escrita en los anales de la historia de la medicina. Strange sabía todo esto mejor que nadie. Pero cuando realmente se encontró frente al editor de esta gran tecnología, no pudo dejar de lado sus prejuicios. La mujer que estaba frente a él, que decía ser mayor que él, no era otra que Penny Parker. El culpable que tanto odiaba fue el que le hizo perder su trabajo y caer al punto más bajo de su vida. Strange miró fríamente a Penny y dijo: aunque te convertirás en cenizas, aún te reconoceré. Esta frase me suena familiar y siento que JJJ ha dicho algo similar. Ay Tony, él hizo que otras personas pierdan sus trabajos igual que tú pero mi enfermería te curó. A Penny también le disgustaba. Quizás sea porque es el segundo hijo del anciano. O tal vez se parece a cierto playboy. Extraño permaneció en silencio. Su orgullo aún no había sido dejado completamente de lado. No importa, tú también eres una persona lamentable. Penny secó las lágrimas. Conozco el dolor del desempleo mejor que nadie. Me han despedido 2 veces, así que te entiendo, casi no tenía para comer en aquel entonces. Por suerte, no compré una casa ni un coche. ¿Sabes? Gastar de más tiene sus inconvenientes, nadie quiere saberlo, la interrumpió Strange. Está bien, está bien. Penny dejó de echarle sal en las heridas. Para ir directo al grano. Gully le pidió a tu hermana mayor que te diera algunos consejos, apurémonos y terminemos la misión. Strange frunció el ceño y adoptó el gesto defensivo típico de Camartag. ¡Qué envidiable! ¿Será la magia de Visanti? Penny notó 2 pequeños círculos mágicos en el puño de la otra persona. Es algo que Penny no puede aprender por mucho que lo intente. Ella deliberadamente redujo la velocidad y se inclinó más cerca. Escuché del anciano que aprendes magia muy rápido. Strange usamos el círculo mágico en su puño para defenderse del ataque de Penny. Oh, ¿puedes soportar el 30% de mi fuerza?, elogió Penny. ¿Puedes dejar de hablar, por favor? Extraño no pudo evitar preguntar. No. Penny de repente destrozó uno de sus círculos mágicos defensivos con una patada giratoria. ¿Ni siquiera puedes con el 40% de tu poder? Strange sacudió su mano en estado de shock, tratando de volver a armar el círculo mágico. Pero el siguiente golpe de Penny fue directo hacia él, y Strange solo pudo bloquearlo con una mano, rompiendo la barrera defensiva restante. 45 segundos. Penny había estado haciendo cálculos mentales. Es un resultado bastante bueno. El rostro de Strange se oscureció. Aún no ha terminado. Extendió los brazos hacia la izquierda y la derecha y se formó un látigo de energía, que lanzó hacia Penny. Penny ni siquiera se molestó en esquivarlo. Atrapó a la persona, la detuvo y luego la pateó. A Strange lo patearon a 4 o 5 metros de distancia. Se tocó el estómago y se levantó lentamente. Tos, tos. 50 segundos, no está mal, asintió Penny. La expresión de Strange era complicada.
Ni siquiera usaste magia, hasta entonces se había mostrado complaciente con su rápido aprendizaje. Inesperadamente, había personas aún más poderosas que podían derrotarlo sin siquiera usar magia. Penny miró al cielo. Por supuesto, no necesito usar magia para lidiar contigo. Strange no tenía idea de la verdadera situación de Penny. Subconscientemente pensó que, como discípulo del anciano, era normal que supiera magia, al igual que Mordó, quien a menudo lo guiaba. Sin embargo, esta hermana mayor ni siquiera se molestó en usar magia en él, lo que asestó un duro golpe a la confianza de Strange. El anciano quería que Penny le diera una pequeña charla. Porque Strange se ha vuelto cada vez más arrogante últimamente, revisando en secreto los libros de la biblioteca una y otra vez sin el conocimiento del rey. El rey no lo sabía, pero el anciano sí. Strange aprende mucho más rápido que la mayoría de la gente. Entonces Gully le pidió a Penny, que había venido a almorzar con ella, que practicara con él y desinflara su arrogancia. Esfuérzate más la próxima vez. Penny le dio una palmadita en el hombro, ignoró su expresión de disgusto y entró en el palacio, colocando la comida que había traído en la mesa. Después de todo, la comida en Camartag no es para todos y Penny, que había pasado un mes en Camartag, ya lo había experimentado. Este comportamiento va contra las reglas en Camartag, excepto en el caso de Penny, que es una excepción. Porque mientras todos los demás seguían la doctrina, solo Penny permaneció intacta. Y todo esto con la aprobación tácita del anciano. Mordó tenía algunas reservas sobre esto. ¿Pero qué puedes hacer cuando el anciano la adora? Puede que Penny no sea la discípula más talentosa del anciano, pero definitivamente es la que el anciano más ha favorecido a lo largo de los años. La próxima vez tendrás que soportar la mitad de mi fuerza, ¿de acuerdo? Penny se despidió de su hermano menor. Ella y Natasha fueron al aeropuerto a continuación. Porque la familia de Natasha vino a los Estados Unidos.